Usted está en El Radar, en Blue Radio. Una de las principales aristas que ha tenido la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, luego de la captura y la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, ha sido el tema económico y particularmente el tema del petróleo. El presidente Donald Trump, en la rueda de prensa en Mar-a-Lago, pocas horas después de la operación el pasado 3 de enero, se concentró en hablar de la reconstrucción de Venezuela desde el petróleo, de reconstruir la infraestructura petrolera. Con el paso de la semana confirmó que PDVSA entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a precio comercial a Estados Unidos, de los que están incluso represados hoy por el bloqueo. Lo confirmó luego PDVSA. Y después el presidente Trump y el secretario de Energía dijeron que seguramente ellos manejarían el petróleo venezolano por muchos años. Queremos entender sobre la importancia de estas movidas, de cómo pueden enlazarse dentro del plan para la transición hacia la democracia en Venezuela. La economía venezolana, qué duda cabe, se fundamenta básicamente en las divisas provenientes de la venta de petróleo. Es una de las potencias petroleras del planeta, tiene las más grandes reservas de crudo del mundo y por eso es tan importante lo que está pasando con el petróleo venezolano y queremos saber cómo se analiza hoy y qué puede pasar, y por eso he querido invitar a Ricardo Hausmann, economista venezolano, profesor de la Universidad de Harvard, exministro de Planificación, fue jefe de la Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez y sobre todo es un hombre que conoce muy bien el tema del petróleo. Doctor Hausmann, muchas gracias por estar con nosotros en el radar. El placer mío. Doctor Hausmann, ¿cómo se puede entender lo que está pasando hoy en el marco de la intervención estadounidense en Venezuela y ese énfasis que hace el presidente Donald Trump en la exportación petrolera venezolana hacia Estados Unidos? Yo creo que Venezuela, la recuperación de Venezuela tiene un potencial valor económico gigantesco. Pero no porque van a Estados Unidos a extraer unos recursos petroleros de Venezuela. Es porque los venezolanos van a tener la capacidad de reconstruir su país, hacer cosas y crear valor en las cosas que hacen. Entre ellas el petróleo. Pero para eso los venezolanos tienen que tener derechos, tienen que tener un Estado de Derecho en el cual se sientan protegidos. Y no solamente los venezolanos, sino también los inversionistas extranjeros. En este momento, la ley de hidrocarburos hace que Venezuela no sea invertible en petróleo. Porque la ley de hidrocarburos dice que todo el petróleo lo tiene que producir Petróleos de Venezuela o directamente o a través de joint ventures donde Petróleos de Venezuela tiene el 31%, el 51% de las acciones. Y tienen unos impuestos altísimos, etcétera, de modo que el mundo no está apurado a invertir en petróleo de Venezuela, o sea, en la industria petrolera venezolana, con la ley actual. Pero esa es la ley actual. Claro, es decir, que debería haber un cambio en la ley de hidrocarburos para que fuera atractiva la inversión de las multinacionales petroleras en Venezuela nuevamente. Exactamente, pero no solamente que hay que cambiar la ley. PDVSA está quebrada, está en default con todo el mundo. Entonces, cualquier dinero que le llega a Petróleo de Venezuela, los acreedores tratan de agarrárselo para ellos y cobrarse. Entonces, es un mal socio. Y tercero, Venezuela tiene un tipo de cambio en 300 y pico y otro tipo de cambio en 700 y pico. ¿A qué tipo de cambio traes tú los dólares? ¿A qué tipo de cambio repatrias tú los dólares? El tipo de cambio hace un año estaba en 100, ahora está en 780. Entonces, ¿quién se va a querer meter en un país así? Entonces, para tú hacer que Venezuela sea invertible, por un lado, tienes que cambiar la ley de hidrocarburos. ¿Qué Asamblea Nacional Legítima va a cambiar la ley de hidrocarburos? ¿Qué presidente legítimo va a aprobar unas nuevas concesiones, unos nuevos contratos para producir hidrocarburos en Venezuela? O sea, Maduro se robó unas elecciones. Maduro nombró
a Delcy. Delcy no estuvo en las papeletas de votación. Ella es nombrada por un ilegítimo. Right? Una Asamblea Nacional donde se robaron esa elección también. Entonces, ¿qué poder legítimo puede cambiar la ley de hidrocarburos? Por eso yo he dicho que si tú quieres recuperar el petróleo, tenemos que recuperar los derechos primero, tenemos que recuperar la democracia primero. No porque la democracia sea un fin, yo creo que la democracia es un fin, para mí es un fin hiper importante, pero la democracia es un medio para la recuperación del petróleo. Sin democracia no puede haber recuperación de petróleo. Esa reflexión es muy importante, doctor Hosman, porque implicaría que los factores deberían invertirse, que contrario a lo que hoy está haciendo Estados Unidos, intentando primero negociar ventas de petróleo y recuperación de la infraestructura de PDVSA, primero debería estar pensando en restablecer la democracia que hoy no existe en Venezuela. Es decir, en su opinión debería primero haber elecciones generales, primero debería haber aquí el devolvernos de la cooptación chavista madurista de todo el Estado para poder empezar a pensar en esas inversiones y en un terreno fértil, pero sobre todo confiable para los inversionistas que quieran entrar al negocio del petróleo en Venezuela. Yo creo que ellos mismos se lo dijeron a Trump, lo publicó el Financial Times, que si Trump quiere que ellos inviertan en Venezuela, le van a tener que dar garantías, porque ellos a un país así no se meten. Venezuela es un país de extremo riesgo político hoy. Para hacerlo invertible hay que reducir ese riesgo político teniendo un gobierno que goce del apoyo de su pueblo. Y eso es lo que no hay en Venezuela, un gobierno que goce del apoyo de su pueblo. Y que los que no apoyan al gobierno están en un Congreso donde se les oye, donde opinan, donde participan en el desarrollo de leyes, etcétera. Entonces, yo no veo cómo pueden resolver el problema petrolero como si fuese un problema tecnocrático y no entender lo profundamente político que es la naturaleza del problema que llevó al hundimiento de la industria petrolera nacional. La industria petrolera se hundió no por problemas económicos ni por problemas geológicos, se hundió por problemas políticos, porque el chavismo destruyó la industria petrolera. El chavismo expropió a las empresas privadas que habían en el 2007, el chavismo creó un ambiente en el cual no se puede invertir en Venezuela y el chavismo votó a 20,000 empleados de Petróleos de Venezuela en el año 2003 que se fueron a generar un boom petrolero en Colombia, en Pacific Rubiales, en Petro, y así en Alberta, en el Golfo, en todos lados. Entonces, en Venezuela políticamente se destruyó la capacidad de generar valor en el sector petrolero. Y eso no se puede resolver sencillamente por decreto de un gobierno extranjero. Eso, nadie se va a meter en un país así, eso tiene que ser porque hay una decisión de la gente del país que eso es lo que quiere hacer con su país. Claro, doctor Hosman, pensando en esa perspectiva y en esas garantías de los inversionistas, sobre todo las multinacionales del petróleo, para poder volver a Venezuela, eso no suena que sea en el corto plazo, es decir, eso toma tiempo. Y mientras tanto, ¿qué? Digamos, lo que está haciendo el presidente Trump podría servir como una medida de emergencia eventualmente para entregar divisas a Venezuela, ¿o usted considera definitivamente que lo primero que hay que hacer es resolver el entuerto político antes de pensar en lo otro? Bueno, pero entendamos, o sea, es que hay que entender los plazos de las cosas. O sea, este anuncio que hizo el presidente Trump que Venezuela le va a entregar entre 30 y 50 millones de barriles gratis, que él entonces los va a vender él a precio de mercado y que él va a disponer de esos fondos. Bueno, pues Venezuela hoy está en una hiperinflación. El gobierno no tiene dónde caerse muerto. El gobierno no tiene para darle 30 o 50 millones de barriles a Trump. Esos barriles ya los tenía gastados varias veces, ¿ok?
Entonces, yo no sé qué significa eso. Significa que si antes Venezuela tenía poco dinero, ahora va a tener menos, no más. Si tú quieres aumentar la producción de petróleo, tienes que ir ahí a invertir. ¿Quién va a ir ahí a invertir? La Exxon, la Chevron, etcétera. Chevron no ha metido un peso. Chevron había metido plata y lo que ha hecho es estar sacando plata. No ha estado, por eso la producción de Chevron no ha aumentado mucho, porque ellos nada más invierten con las utilidades retenidas, porque no le creen al país. Entonces, el país no es invertible en materia petrolera, como no es invertible en más nada. Y tú tienes que arreglar eso, o sea, tú tienes que arreglar la destrucción que hizo el comunismo, si tú quieres, de la economía de mercado, para que pueda funcionar una economía de mercado. Pero una economía de mercado requiere libertad, y en Venezuela no hay libertad. Ese punto es fundamental, doctor Hosman. No hay libertad. No puede ser una mezcla de chavismo con amenazas de Trump. Eso no es un sistema político. Entonces tú tienes al chavismo en el poder amenazado por Trump. Sí. Y los demás estamos mirando los toros de la barrera porque a nosotros no tenemos derecho. Yo no siento que yo puedo regresar a Venezuela. O sea, no es un país donde se puede vivir. Entonces, creo que resolver el problema político es mucho más central primero, o sea, el problema político es mucho más central para explicar la catástrofe económica de Venezuela y es central para lograr una recuperación económica en Venezuela. Claro. Hoy, ¿cómo está la industria petrolera venezolana? ¿Cómo está PDVSA? Ha perdido una capacidad de producción gigantesca. ¿Y la infraestructura petrolera cómo está? ¿Cómo están las refinerías? ¿Qué información tiene usted, doctor Hosman? Bueno, mira, cuando Chávez llegó al poder, estábamos produciendo 3.4 millones de barriles. Diarios. De esos diarios. De esos 3.4 millones, 2.4 millones los producía directamente Petróleos de Venezuela. Y 1 millón lo producían las alianzas estratégicas. ¿Ok? Sí. Hoy, Petróleos de Venezuela debe estar produciendo menos de 200,000 barriles. Está produciendo 2.4 millones. Y las alianzas petroleras que están produciendo 1 millón, están produciendo ahora 700 y tantos mil. ¿Ok? Entonces, hubo un colapso en la producción petrolera, pero concentrada en el colapso en la producción de petróleos de Venezuela. Nosotros teníamos un campo petrolero fenomenal que se llamaba El Furrial. Ese campo petrolero producía 700 y tantos mil barriles. Estos señores dañaron el campo. Ese campo había que inyectarle gas, había que inyectarle agua para mantener la presión para que el petróleo siga saliendo. Pues no le inyectaron el gas, no le inyectaron el agua. Eso está produciendo hoy los 100,000 barriles que está produciendo Petróleos de Venezuela. Venezuela, cuando Chávez llegó al poder, Venezuela tenía la capacidad de refinar 1.3 millones de barriles al día. Venezuela está refinando menos de 100,000. Venezuela importa gasolina. Nosotros éramos un importantísimo exportador de gasolina. Claro. Entonces, todo está destruido. Todo está destruido. Y lo que no se destruyó más, lo que más sobrevivió es lo que quedó en el sector privado. Sector privado que fue expropiado o que le cambiaron las reglas y que se quedaron unos pocos, y, en fin. Entonces, ese es el estado de la industria petrolera venezolana. ¿Dónde están las mayores reservas de petróleo de Venezuela, doctor Hosman? Bueno, tú sabes que uno nunca sabe exactamente dónde están las reservas hasta que las buscas. Pero básicamente, Venezuela tiene infinitas reservas en la faja petrolífera del Orinoco. Ese es un petróleo extra pesado y un petróleo, lo que llaman muy amargo, que es muy lleno de azufre y de otras cosas. Ese es un petróleo que cuesta bastante, cuesta poco sacarlo, pero cuesta mucho procesarlo o hacerlo útil. Y ese es donde están las grandes reservas de petróleo de Venezuela.
Pero históricamente Venezuela tenía mucho petróleo en el lago de Maracaibo, tenía mucho petróleo en el oriente del país. Probablemente ahí queda mucho petróleo, pero hay que buscarlo. Y no se han hecho las inversiones para buscarlo. Entonces yo te diría que el problema de Venezuela no es la falta de reserva. Como dijo el jeque Yamani, en la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Y la era del petróleo no se va a acabar porque se acabaron las reservas de petróleo. Cuando se acabe el petróleo como industria, a Venezuela le va a quedar muchísimo petróleo. El problema no es la geología, el problema en Venezuela siempre ha sido las instituciones políticas y sociales que permiten la explotación del petróleo. Es la eterna dualidad de Venezuela, para algunos una bendición, para otros una maldición, y es tener esta gran cantidad de reservas. ¿Perdón? Déjame decirte una cosa. Dime. Déjame decirte algo más. Mira, cuando yo nací, Venezuela producía, yo nací en el año 56. Sí. Estoy cumpliendo 70 años. Hace 70 años, Venezuela tenía 7 millones de habitantes y producía 3 millones de barriles. Ahora tiene 30 y pico millones de habitantes y produce menos de 1 millón de barriles. Es una vergüenza. Si queremos regresar a algo que se parezca a la prosperidad del pasado, vamos a necesitar mucho más que petróleo. Y tenemos para hacer mucho más que petróleo. Tenemos más de 10 millones de hectáreas de tierra agrícola, de la cual usamos como 300.000 hectáreas. Tenemos un potencial turístico fenomenal, tenemos un potencial industrial fenomenal, tenemos un potencial minero fenomenal, tenemos mucho que hacer para recuperar todo el país. Tenemos una diáspora súper educada, súper conectada con el mundo, que puede hacer maravillas en Venezuela. Entonces, esta idea de pensar que Venezuela es una estación de gasolina al sur de la Florida, a mí como venezolano me hierve un poco la sangre. Y sé que no es el único, porque es incluso lo que sienten y lo que piensan otras personas con conocimiento en el sector, que dicen no puede terminar siendo Venezuela. Esa es una buena analogía, una estación de servicio de combustibles al sur de la Florida para Estados Unidos. Doctor Hausmann, muchas gracias por estos minutos. Muy interesante esta entrevista. Gracias. Usted está en El Radar en Blue Radio.